Recordemos que la hidrostática, pues sí, algo de lo que dice Daniel, era la rama de la mecánica especializada en el estudio de los fluidos, tanto en reposo o lo mismo equilibrio. Entonces, eso es la hidrostática como tal. Vamos en esta parte de la mecánica de los fluidos a ver todo lo relacionado a fluidos estáticos, es decir, fluidos que no se encuentran en movimiento. En el segundo parcial vamos a ver hidrodinámica, que ya se refiere a los fluidos en movimiento. Entonces, recordando también un poquito de física, ¿alguien me recuerda qué era presión? ¿Se acuerdan del...? La fuerza que se ejerce sobre un cuerpo y tiende a sufrir deformaciones. Ok, así es la fuerza ejercida sobre un cuerpo en determinada área, ¿no? De hecho, la fórmula de presión era, presión es igual a fuerza sobre área. Además, si ya sabemos qué era la presión, ¿alguien me recuerda qué era la presión atmosférica? Es la fuerza ejercida por la columna de aire sobre la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, de hecho, esa presión atmosférica tenía algunas maneras de medirse. En condiciones normales, a nivel del mar, encontramos una atmósfera. Esa atmósfera es igual a 14,7 psi, 760 milímetros de columna de mercurio, 10,33 metros de columna de agua, 33,9 pies de columna de agua, 1.033 kilogramos sobre centímetros cuadrados, 10.333 kilogramos metros cuadrados, o 101.292.8 pascales, o 1.013 bar. Entonces, todas esas unidades, por favor, me gustaría que las tengan anotaditas, pónganlas en un recuadro porque vamos a estar trabajando con ellas. Vamos a darle un poquito de tiempo para que las copien. Mientras tanto, hago énfasis en lo que era la presión atmosférica, ¿no? Era la fuerza que ejercía, o el peso que ejercía la columna de aire sobre la superficie terrestre. Entonces, quiere decir que si es la fuerza que ejerce la columna de aire sobre la superficie terrestre, a mayor altura tengo mayor o menor presión atmosférica. Mayor presión. ¿Qué creen ustedes? Mayor. ¿Alguien dice lo contrario? Hay menor presión atmosférica. Si hay menos columna de aire a medida de que me voy elevando, a medida de que hay mayor altura, quiere decir que hay menor presión atmosférica. ¿Sí? El mar es mayor. A ver. Vamos a ver. Vayan copiando, por favor. Vamos haciendo por acá un dibujito esquemático. A ver. Entonces, vamos a suponer que tenemos la superficie terrestre, ¿sí? Por aquí nos encontramos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y por el lado de acá nos encontramos a 10 metros sobre el nivel del mar. Supongamos que tenemos dos personas. Entonces, ¿cuál está recibiendo menor presión atmosférica? La que está más alta, ¿verdad? Esta persona que está aquí recibe menor presión que con respecto a la de acá, que recibe mayor columna de aire y por lo tanto mayor presión atmosférica. Profe, pero ¿y en Quito siempre sucede, siempre pasa, que cuando se hace ejercicio físico en Quito, uno se desgasta más rápido? ¿No es que hay mayor presión atmosférica? Pues no. Al haber menor presión atmosférica, ¿qué es lo que pasa? El fluido, en este caso el aire, sus partículas tienden a expandirse más. Es decir, al haber menor cantidad de presión atmosférica, hay mayor facilidad de que las partículas de aire se expandan y por lo tanto, al momento de que uno toma una bocanada de aire,
cuando uno toma la bocanada hay menos oxígeno que con respecto a la parte donde la presión atmosférica es mayor. Ese es el problema por el cual la gente o las personas se tienden a cansar mucho más en zonas donde la altura es mayor, ¿no? Siempre se dice, nos cogió la altura. Pues bueno, en realidad es mayor cantidad de oxígeno debido a el cambio de presión atmosférica. Si ya hablamos de presión atmosférica, vamos a hablar ahora de presión hidroestática. Recordemos que nos estamos hablando, estamos en el capítulo de hidroestática y necesitamos conocer ciertos conceptos de la hidroestática, entre ellos la presión hidroestática. ¿Y qué es la presión hidroestática? Por ahí les he dejado el maceo, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la columna de fluido sobre el recipiente que lo contiene. Recordemos que un fluido no tiene forma definida, entonces siempre va a ejercer una fuerza sobre el recipiente que contiene ese fluido. Entonces, vamos a mover esta partecita de acá, ¿sí? Vamos a ponerla por aquí. Ok, entonces, vemos en la parte de acá que el fluido, hay un recipiente, en el recipiente hay un fluido, y en la base del fluido hay una moneda. Si quiero saber cuál es la presión que se está ejerciendo sobre la moneda por parte del fluido, pues sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? De hecho, la fuerza era igual a masa por gravedad, por lo tanto, masa por gravedad sobre área. ¿Ok? Pero resulta que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen, o lo que es lo mismo, el volumen, ¿sí? Si hablamos de un recipiente rectangular o de forma definida, decimos que el volumen es igual al área por la altura. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Sí, a ver, vuelvo y repito. Presión igual a fuerza sobre área, ¿verdad? La presión es igual a masa por gravedad sobre área. ¿Está ahí? Listos. Recordemos, muy aparte de lo que acabamos de decir, que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? La densidad absoluta es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si despejo la fórmula de masa, me va a quedar que es igual a densidad por volumen. ¿Sí o no? El volumen, a su vez, si hablamos de un recipiente definido, es igual al área por altura, ¿sí o no? Por lo tanto, masa es igual a densidad por área por altura. Entonces, si esa formulita de masa la cogemos y la ponemos acá donde está la masa, me queda presión es igual a densidad por área por altura por gravedad sobre área. ¿Sí? En donde área con área se van y me queda que la presión es igual a densidad por gravedad por altura sobre área. Pero resulta que la densidad también era igual al peso específico sobre la gravedad. ¿Sí? Y el peso específico es igual entonces a densidad por gravedad. Por lo tanto, me va a quedar que esa partecita de densidad por gravedad es igual al peso específico. Y por lo tanto, me va a quedar la fórmula que he coloreado ahí, o que he resaltado con color verde, que dice que la presión hidroestática es igual al peso específico por la altura. Es decir, si yo multiplico la altura que tiene la columna de fluido por su peso específico, por ejemplo en el agua 1000, en el mercurio 13600, etcétera, voy a obtener la presión que se está ejerciendo sobre el fluido. Esa formulita que está ahí de presión es igual a peso específico por altura, la vamos a estar usando bastante en esta parte de la hidroestática y presiones de fluidos. Entonces, por favor, anótela. Esa es la forma de cómo sale la ecuación. Seguimos hablando de la presión hidroestática y por ahí vamos a recordar algo que dijo Pascal en su determinado momento. Dice, la presión ejercida sobre un fluido, por favor, atención, incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces, ¿qué quiere decir esto que nos dice Pascal?
Están viendo en la diapositiva un recipiente, ¿sí?, conectado entre sí, y que tiene los puntos A, B, C y D, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice Pascal? Independientemente de la forma del recipiente, la presión es igual en cada uno de los puntos A, B, C y D. Recordemos que la presión era igual al peso específico por la altura, ¿verdad? Entonces, si A, B, C y D están a la misma altura, quiere decir que sus presiones, ¿sí?, son iguales en todos los puntos, tanto en A, B, C y en D. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto, dentro de esa diapositiva, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? ¿Qué me contestarían? Todos iguales. Ajá, así es. Puerto Viejo, ¿qué dice? Todos son iguales, así es. Independientemente de la forma del reservorio, ¿sí? Hay unos tubos más pequeños, unos más grandes, etcétera. Las presiones son iguales tanto en A, B, C y en D. En Chonem escuché algo. ¿Qué pasó? Una loca habla. Y lo varía. Pero varía de mierda. Me dice que vertical, que me habla tú por lo que dices. Ok. Entonces, Pero eso, yo en la anterior diapositiva le entiendo que un solo cuerpo. Sea uno solo independientemente o sea un solo cuerpo, lo que nos interesa es la altura que tiene el fluido, ¿sí? Y su peso específico. No importa el tamaño del recipiente. Puede ser un tubo de 1 milímetro versus un reservorio de 50 metros de diámetro, pero la presión hidrostática en los puntos van a ser la misma. Si contiene otro fluido, ahí sí cambia, así es. De hecho, no va a ser la misma presión a la misma altura del mercurio con respecto al agua, ¿no? ¿Sí? El mercurio tiene mayor presión hidrostática y por lo tanto la presión, perdón, tiene mayor peso específico y por lo tanto la presión hidrostática va a ser mayor. Bien, entonces, ¿cómo se mide la presión atmosférica, la hidrostática y la de vacío? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema para explicar algo antes de entrar en esto. Ok, entonces, vamos a suponer, tenemos el nivel del agua. ¿Sí? En el terreno. Vamos a poner por aquí una personita. Démosle este color. Vamos a poner por acá otra. Ok, y vamos a poner una acá que está nadando. Está sumergida. Vamos a poner ciertas alturas. Vamos a decir que esta de aquí está a 0 metros sobre el nivel del mar. La de acá está a, no sé, 1200 metros sobre el nivel del mar. Y la de acá está dentro del mar. Entonces, ¿a qué presiones van a estar sometidas cada una de estas personas? La persona que está nadando va a tener, o va a estar sometido, a la presión atmosférica, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más recto, que eso está hecho un relajo. Ok, entonces, esta persona va a estar sometido tanto a la presión atmosférica, ¿sí?, como también a la presión hidrostática. Vamos a anotarla por acá. Aquí. Acá, listo. Entonces, presión atmosférica y también va a estar sometido a la presión hidrostática. Ok, entonces, profesor, entonces estamos hablando de dos presiones a la vez.
Pues sí, eso es lo que normalmente va a suceder. Un fluido no solamente va a estar sometido a su presión como a la presión que ejerce la columna del fluido, también va a estar sumada a la presión atmosférica ejerciéndose sobre el fluido. A la suma de esas dos presiones le llamamos presión absoluta. La suma de la presión atmosférica más la presión hidroestática le llamamos presión absoluta. Estas dos personas de acá, asimismo, van a estar sometidas a la presión atmosférica. Oh, qué horrible. Vamos a ver. Cursito azul, listo. Entonces, hay columna de aire encima de la persona y acá también hay columna de aire sobre la persona. Entonces, como bien les decían antes, esta persona que está aquí tiene mayor presión atmosférica. Vamos a cambiarle de color al negro. Mayor presión atmosférica que la que está acá. Acá tiene menor presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, un dato importante también, y algo que mencionar, por eso va el dibujo, cuando hay una relación también, de hecho es una propiedad de los fluidos, que por ahí un grupo me va a ayudar a ampliar el tema. Existe también una relación entre la presión que tiene el fluido, ¿sí?, versus la temperatura. Hay un dato bastante interesante. Se dice que en el monte Everest, ¿sí?, el agua hierve a 68 grados centígrados. Sabemos que el agua hierve ¿a cuánto? A 100, ¿sí? A 100 hierve en condiciones normales. ¿Qué quiere decir condiciones normales? A la presión de una atmósfera. Es decir, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Sin embargo, en el Everest se dice que hierve a 68 grados centígrados. ¿Por qué será? Porque está congelado, hay mucho tiempo. Hay menor presión atmosférica. Porque la presión atmosférica es menor. Y si la presión atmosférica es menor, ¿qué sucede? Las partículas están un poco más dispersas. Las partículas se encuentran más dispersas y por lo tanto hay mayor facilidad de que el agua se evapore. Así es. Entonces, es un dato bastante interesante y vemos cómo actúa la presión atmosférica en determinados puntos. Bien. Entonces, ¿cómo medimos cada una de estas cuestiones? La presión absoluta, la presión hidroestática, la presión atmosférica, etcétera. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a poner por acá. Y pues ahí tenemos los aparatos de medidas. El manómetro mide la presión absoluta, ¿sí? ¿Qué es la presión absoluta? La hidrostática más la atmosférica. La hidrostática más la atmosférica, así es. Entonces, el manómetro en realidad se dice manómetro, si ustedes preguntan, dice mide la presión hidrostática. Bueno, tiene parte de razón. El manómetro en realidad lo que mide es la presión absoluta, pero hace una diferencia de lo que sucede externamente versus lo que sucede dentro del fluido. La diferencia de las dos le da al manómetro la presión hidrostática, ¿sí? Es verdad, el manómetro mide la presión hidrostática, pero en realidad también mide la presión absoluta. El conocido barómetro, que seguramente ya en algún momento en física lo habrán visto, mide la presión atmosférica. Así es. Y finalmente el vacuómetro, que mide las presiones negativas, es decir, presiones inferiores a 0. Ok. Entonces, explicado toda esta información, vamos a realizar ejercicios de aplicación directamente. Y antes de eso, por favor, preguntas. ¿Cuál era la de vacíos? El vacuómetro, ahí lo tienes. En el ejemplo que usted dice no había lo que era vacío. No, ahí no había vacío. Luego vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean
una aplicación del vacuómetro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Dice el ejercicio: determinar el peso W que puede sostenerse con una fuerza de 50 kilogramos aplicados en el pistón que se muestra en la figura. De acuerdo a Pascal, este punto que está aquí con el de acá, ¿tienen o no tienen la misma presión? En línea recta. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Si el fluido es estático, de acuerdo a lo que dice Pascal, la presión es igual en todo el fluido horizontalmente. ¿Ok? Entonces, quiere decir, vamos a anotarlo por acá, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ok, profe, ¿y qué fórmula utilizo allí? Pues vamos a ver qué datos tengo. Por aquí me da un dato de fuerza y por acá me da un dato de diámetro. ¿Qué ecuación debería utilizar entonces? ¿Me convendrá la de gamma por H? Fuerza sobre área, ¿sí? Porque son los datos con los que estoy contando en este momento. Recuerden que la presión hidrostática, pese a que tiene un concepto diferente, no deja de ser presión. Entonces es igual también a fuerza sobre área. Ok, entonces, la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. El área 1, como es un cilindro, dice, ¿no? Es un pistón. Los pistones son cilíndricos. Entonces, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y acá fuerza 2 sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero resulta que en ambos miembros de la ecuación yo tengo pi sobre 4 y pi sobre 4. ¿Sí o no? Los puedo eliminar porque son idénticos. Entonces, me queda que fuerza 1 sobre el diámetro 1 al cuadrado es igual a fuerza 2 sobre diámetro 2 elevado al cuadrado. Bien. Entonces, ¿con qué cuento? Pues vamos a ver. La fuerza 1, recordemos que es la de aquí, 50 kilogramos, sobre el diámetro 1, que en este caso es 38 milímetros. Llevado a metros, ¿cuánto es? 38 para 100, para 1000, perdón. Un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? 0,038 metros elevados al cuadrado es igual. Por el lado de acá me falta la fuerza 2, que la desconozco, dividido, si conozco el diámetro de esto de acá, es 22 centímetros, que llevado a metros es 0,22 para 100, 0.0, o no, perdón, 0.22 metros elevado al cuadrado. Entonces, la fuerza 2 va a ser igual ¿a cuánto? No sé, 50 dividido para 0.038 al cuadrado y por 0.22 al cuadrado. Eso me daría la fuerza 2. Ahí es 0.022. 0. Mira que es 22 centímetros, ¿no? 22 centímetros, un metro tiene 100 centímetros. 22 para 100. ¿Qué es 675.9? ¿Cuánto?
1675.90. 1675,90 kilogramos. Fuerza, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que se ejerce sobre el pistón de acá. Quiere decir entonces que al aplicar 50 kilogramos de fuerza en el lado izquierdo, voy a poder soportar o voy a poder aplicar sobre el otro pistón 1675,90 kilogramos. Como vuelvo y repito, es el principio que se utiliza en las prensas hidráulicas. Okay. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Bastante parecido al anterior. Una prensa hidráulica está representada esquemáticamente por la figura. Consta de 2 cilindros verticales, cada uno con un pistón de diferente diámetro. La fuerza F1 se conoce que es igual a 1000 kilogramos y el diámetro del pistón pequeño es de 50 milímetros. Ok. En el ejercicio me faltó ¿qué quiero? Solamente está explicado los datos, pero no me dice qué quiero. Por favor, complételo. Determinar la fuerza F y el diámetro del pistón mayor. Asimismo, como en antes, sabemos que aquí y que acá las presiones son iguales. Entonces, la presión 1, la presión P, ¿sí? Ambas son iguales. Entonces, si aplico lo mismo que en antes, me va a quedar la fórmula que obtuve, que era fuerza 1 o fuerza F sobre el diámetro pequeño, ¿sí? Va a ser igual a fuerza 1 sobre el diámetro más grande. ¿Sí o no? Pero en esta ocasión tengo un problema. Vamos a ver. Y releamos el ejercicio. Dice, una prensa hidráulica está representada esquemáticamente por la figura y consta de 2 cilindros verticales, cada uno con un pistón de diferente diámetro. La fuerza 1 se conoce que es igual a 1000 kilogramos, es decir, la conocemos. Y el diámetro del pistón pequeño es de 50 milímetros. Pero desconozco completamente cuál es el valor de F y cuál es el valor de el diámetro más grande. ¿Sí? Entonces no puedo hacerlo como en antes, que ya tenía un despeje directo. La F y la otra, ¿cuál es esa? Pero quiero ideas de ustedes para saber qué podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer para que encontrar al menos una incógnita más de esta ecuación? Me daba un dato extra, me decía que T era igual a ¿cuánto? 15 kilogramos. Una fuerza T que se encuentra sobre esta viga, podríamos decirle, sobre ese brazo, ¿sí? Que tiene movimiento. Al aplicarle aquí, 15 kilogramos, se transmite acá otra fuerza. Entonces, ¿ideas? Así es. Si aplicamos las ecuaciones principales de la estática, vamos a poder determinar los valores de la fuerza que me falta. A ver, vamos a ver. Decía la primera, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí en esta partecita de aquí no tengo fuerzas en X, ¿sí? Entonces, la segunda me decía, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0.
Pero resulta que solo conozco esta, pero desconozco la fuerza de acá. Y si igual hago la igualación, desconozco cuáles son las fuerzas que hay en este lado de acá. Entonces, 0 también. Finalmente, la tercera ecuación de la estática me dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. Es un apoyo, así es. Entonces, esta ecuación que está aquí es la que me va a funcionar para calcular la fuerza F que se encuentra aplicando sobre el pistón más pequeño. Bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a encontrar esa fuerza. Entonces, sumatoria de momento es igual a 0. ¿Dónde me convendría hacer momento? Si lo hago en F, elimino esa fuerza y no la voy a encontrar. Más bien me convendría hacerlo en el apoyo, ¿sí? Para eliminar la fuerza que está en el apoyo y poder calcular las fuerzas que están a los lados. Entonces vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a decir que este es el punto A. Y vamos a hacer momento en A. Y decimos F por distancia, ¿no? Recordemos que el momento era igual a fuerza por distancia. Entonces, si quiero hacer momento aquí, sería la fuerza F por la distancia que es 15 centímetros. Es decir, F por 0,15 metros. ¿Ok? Como he elegido hacia abajo los signos positivos, esto sería más 15 kilogramos por 0,45 metros. Es igual a 0. Ok. Entonces, si encuentro la fuerza, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar la fuerza. ¿Cuánto me da F entonces? 45 kilogramos positivos o negativos. Negativo. Negativos. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me habrá salido negativo? Está en contra del. O sea, va de acuerdo a la gravedad, que es negativo. Va de acuerdo a la gravedad, que es negativa. Pero mira que, independientemente de eso, tanto F como T van en la misma dirección, hacia abajo. ¿Sí o no? Pero en los lados siempre se considera negativo para el desarrollo. En realidad, ¿qué es lo que pasa? He encontrado la tensión de aquí. Recordemos que esto es un cable y se tensiona, ¿sí? Entonces, la fuerza que he encontrado es la que se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, si F me salió igual a menos 45 kilogramos, la fuerza que está acá es igual a 45 kilogramos. Entonces, he encontrado el valor de esa fuerza. Esta que está aquí. ¿Sí? Así es. Vamos entonces a... Vuelvo y repito, ¿no? Lo que pasa aquí es que el cable se encuentra tensionado, es decir, tienes una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo, y esas dos fuerzas son iguales para que el sistema se mantenga en equilibrio. Lo que hemos encontrado aquí, con la simbología de signos que han visto, es una fuerza, la fuerza de tensión. Es decir, si va hacia abajo, la fuerza es positiva y es igual a 45 kilogramos. Entonces, vamos a encontrar los valores. Ahora sí, ya puedo aplicar la ecuación. Ya cuento con la fuerza F, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar, vamos a ponerlo con el mismo color, 45 kilogramos dividido para el diámetro pequeño. ¿Cuánto es el diámetro pequeño? 0.05 metros. 0.05 metros elevado al cuadrado es igual, la fuerza F1 se conoce que es igual a 1000 kilogramos y el diámetro más grande es el que quiero encontrar.
Entonces, ¿cuánto vale el diámetro? Va a ser igual entonces ¿a cuánto? Sería 1000 por 0,05 metros al cuadrado, dividido para 45, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? Raíz de eso. Vas a multiplicar el peso por Sí. Era punto 24. 424. A ver, no te dice si es una, no te dices que es una cuerda, no te dice nada, ¿sí? En este caso es un caso hipotético, ajá, lo deduzco por la fuerza negativa que me ha salido. Y tiene que tener lógica, pues no puedo tener la fuerza, o sea, si me sale negativa quiere decir que la fuerza está en un sentido contrario, entonces estoy encontrando la fuerza de tensión. ¿Cuánto le va a hacer esta operación? Una tenía 0,24. 0,24, ¿no? Sí. O lo que es lo mismo, 24 centímetros. Entonces, esta sería la respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, un sistema hidrostático está formado por dos cilindros aproximadamente verticales y que contienen agua. Sobre la superficie libre de agua se asientan dos pistones de bronce que están enlazados mediante los tirantes A' y B', hacia una barra rígida horizontal ABC. Determinar la fuerza RC. Entonces la fuerza que está con color morado, ¿sí?, es la que debemos encontrar en este sistema. Esa es la fuerza que da movimiento a los pistones. Al accionar. Perdón, disculpa, al accionarlo, claro, sí, así es. ¿Qué hay, ingenierazo? ¿Cómo vamos? Sí, no, esa soy, estaba aquí. No sé si esa soy yo. No. Muchachos, por favor, también anoten aquí, es dato del ejercicio. Vamos a ponerlo mejor. A vale 0,275 metros.
y B tiene una distancia de 0.23 metros. Sí, ¿cuánto con eso? Otra vez, pues no, antes habíamos aplicado las ecuaciones de la estática, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, a ver. Clarísimo que sumatoria de fuerzas en X, 0. Sí, y no me sirve por lo pronto esa ecuación porque no estamos tratando de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y, sí puedo aplicarla. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver el valor de estas fuerzas. Sí, pues vamos a ver. Tenemos por aquí las tensiones, dice el ejercicio, a ver, se asientan dos pistones de bronce y que están enlazados mediante los tirantes A', ¿no? Y B' hacia una barra rígida horizontal ABC. Determinar la fuerza RC. Ok. A ver, si tienes la fuerza RC, ya, si tienes tensión en A. ¿Las tensiones qué lugares tendrían? ¿Hacia dónde irían las tensiones? ¿Qué sentido tendrían? Hacia arriba, porque está. Exactamente. Hacia arriba, y acá, hacia abajo, y hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a cómo tendría la ecuación, vamos a ver. Sumatoria de... Entonces me quedaría la sumatoria de fuerzas en Y. RC es igual ¿a qué? O más bien, RC más fuerza A más fuerza B es igual a 0. ¿Sí o no? En donde RC me va a quedar A menos fuerza en A menos fuerza en B es igual... Oh, perdón, ahí estamos. ¿Creen ustedes que tendría sentido la ecuación que he encontrado? Hay algo mal en el ejercicio. Las tensiones están bien. Hay algo mal que el ejercicio que está planteado no está bien planteado. La RC, la fuerza RC va hacia abajo, ¿sí? Por favor, corrijan. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, ¿no? A ver, el ejercicio como está planteado en el libro que estoy utilizando, la fuerza RC va hacia arriba. ¿Ok? Tienen A, B y la fuerza RC. Entonces, si yo aplico la ecuación como está ahí, me va a quedar RC más fuerza A más fuerza B es igual a 0. Y finalmente me queda que RC va a ser igual a menos fuerza A menos fuerza B. ¿No? No tendría sentido porque tengo que equiparar una fuerza hacia abajo. Primero que nada. Entonces, la fuerza RC va hacia abajo, ¿sí? Por favor, corrijan. No es hacia arriba, sino hacia abajo. De hecho, la solución del ejercicio me dice que la fuerza RC es igual a la tensión en A más la tensión en B. Entonces, sí hay un fallo en cuanto a la dirección de esa fuerza RC. Vamos a cambiarla, por favor. Vuelvo y repito, RC no va hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, siendo así, vamos a ponerlo con nombres correctos. Me va a quedar que la fuerza RC va a ser igual a la tensión en A más la tensión en B, ¿sí o no? De acuerdo a la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sería tensión en A más tensión en B menos RC. RC pasa al otro miembro y me queda la ecuación que he planteado ahí. ¿Entendido entonces por qué le cambiamos? ¿Sí? No tiene sentido el ejercicio como está planteado desde un inicio. Sí. Sí, así es.
Bien. Entonces, con esta ecuación desconozco tensión en A y desconozco tensión en B, ¿verdad? ¿Sí o no? Por favor, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, desconozco tanto tensión en A como tensión en B. Vamos a la tercera ecuación de la estática, sumatoria de momentos es igual a 0. ¿En dónde me convendría hacer momentos? Si quiero encontrar tensión en A y tensión en B. En RC. ¿Sí? Mira que dice la sumatoria de fuerzas en Y, o de esa ecuación, obtengo que RC es igual a tensión en A más tensión en B. Si yo quiero sumar tensión en A más tensión en B y quiero encontrarlas, con la tercera ecuación me conviene calcular o dejar el momento en RC para que esa fuerza se elimine. Entonces, si hacemos momento en RC, esto me va a quedar. Vamos a ver. Tensión en A, que multiplica a las distancias A más B, ¿sí o no? Más la tensión en B, que multiplica la distancia B, es igual a 0, ¿sí o no? Los veo como perdidos con la estática, ¿estamos bien? ¿Sí? Bien. Lo único que estoy aplicando aquí es estática, nada más. Dime. Fuerza por distancia. Así es. Fuerza por distancia, nada más. Sino que la estoy formulando, no la estoy todavía desarrollando, eso es todo. Ok, entonces, sigo teniendo problemas. Desconozco tensión en A y tensión en B. Sin embargo, vamos a ponerlo acá con otro colorcito. Yo sé que la tensión en A es igual al peso de la barra A menos la fuerza. Vamos a ponerle fuerza A. Vamos a ponerle por aquí fuerza 2. Vamos a ponerle por acá fuerza 1. Entonces, la tensión que se tiene que ejercer en esta barra, ¿sí? La tensión producida en la barra va a ser igual al peso del cuerpo que va hacia abajo, ¿sí o no? Menos la fuerza que tiende el fluido a elevar a ese peso, que iría hacia arriba. Esa fuerza, esa diferencia entre el peso de la barra versus la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba, voy a tener que compensarla con una fuerza llamada tensión, ¿sí? Entonces, si yo resto el peso de la barra menos la fuerza que va hacia arriba, voy a obtener voy a tener que compensarla con una fuerza llamada tensión. Entonces, esa tensión en A va a ser igual al peso de la barra A menos la fuerza 2. ¿Entendido esa parte? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a peso A menos, recordemos que de acuerdo a la fórmula de presión, presión era igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Si hay despejo, me queda que fuerza es igual a presión por área, ¿sí o no? Sí. Entonces me queda que presión 2 por el área 2 es igual a la fuerza 2. Pero a la vez, yo sé que el peso específico era igual a peso sobre volumen, ¿sí o no? Si despejo el peso, me va a quedar que es igual al peso específico por el volumen. Por lo tanto, esta fórmula también me va a quedar
que el peso específico de la barra por el volumen 2, ¿sí? Menos la presión en 2 por el área 2. ¿Sí o no? Simplemente estoy desglosando la ecuación. Estoy aplicando ecuaciones que ya conocemos. Entonces, a la vez, esto me va a quedar que el peso específico de la barra por el volumen también es igual a área por altura. ¿Sí o no? Entonces, por el área 2, por la altura 2, menos presión en 2 por área 2, es igual a la tensión en A. Si hago factor común entre estas dos ecuaciones, me va a quedar que el área 2, o que la tensión en A va a ser igual al, como factor común área 2, peso específico de la barra por altura 2, menos la presión en 2. Quiere decir entonces que la tensión en A va a ser igual al área 2 por el peso específico de la barra por altura 1 menos la presión en 2. Por favor, preguntas con la ecuación antes de continuar. ¿Alguien se perdió en algún lado? Desde el principio. A ver, vuelvo a repetir. Vamos, síganme por favor. A ver. Estamos por aquí, ¿sí? Vamos a pensar en la barra. A ver, vamos a dibujar la barra. ¿Ok? Entonces, sobre la barra tengo una tensión, ¿sí o no? Ok. Entonces, vamos a poner aquí, este de aquí. ¿El peso de la barra hacia dónde va? Hacia abajo, ¿verdad? El peso de la barra va hacia abajo. La fuerza que ejerce el fluido, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la tensión, voy a tener que compensar esas fuerzas. Recuerden que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. En este caso, el peso y las fuerzas no son iguales, ¿sí? El peso que está ejerciendo la barra sobre el agua no es igual a la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. Entonces, como la sumatoria de fuerzas en Y tiene que darme igual a 0, yo esa fuerza tengo que compensarla con algo llamado tensión. En este caso es la tensión en A. La tensión en A, entonces, es igual al peso de la barra, sí, que tiene su misma dirección, menos la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. Entonces me queda que la tensión en A es igual a peso menos fuerza. ¿Sí o no? ¿Entendida esa parte? Sí. Listo. El peso va, acuérdate que la dirección de sentidos, lo que interesa, puede ser hacia abajo positivo y hacia arriba negativo o viceversa. ¿Sí? En ese sentido no hay problema. Acuérdémonos de estática. Entonces, sigamos por acá. Vamos por acá. Entonces, el peso de la barra A, ¿sí? La fuerza, recordemos por la fórmula vamos a anotarla. Recordemos que la presión es igual a fuerza sobre área, en donde la fuerza va a ser igual a presión por área, ¿sí? Entonces, el peso me queda igualito hasta aquí, la presión me queda que es igual a, perdón, la fuerza me queda que es igual a presión por área. Entonces, tengo por aquí peso y fuerza, nada más, eso es lo que he hecho hasta ahí. Luego también, por la fórmula de que peso específico es igual a peso sobre volumen, si yo despejo de aquí peso, me queda que es igual a gamma por volumen. Entonces, el peso, yo puedo dejarlo como que es igual al peso específico de la barra por el volumen, menos presión en 2 por el área 2.
¿Hasta ahí alguien se perdió? Ok. Entonces, resulta que también el volumen, ¿sí? Es igual, son cilindros, ¿verdad? Quiere decir que es igual al área por la altura que tiene el cilindro. Entonces, me va a quedar que el peso específico de la barra por el área 2 y por la altura 2 va a ser igual a que diga peso específico de la barra por volumen 2. Es lo mismo, simplemente es desglosado el volumen como área por altura. Menos presión en 2 por área 2. De esta ecuación que he planteado aquí, saco el factor común que es área 2. ¿Sí? Y me queda que la tensión en A va a ser igual al área 2, que multiplica el peso específico de la barra por la altura 2, menos la presión en 2. Con esta ecuacióncita que está aquí, vamos a trabajar. ¿Preguntas, por favor? Si el mismo análisis lo hiciéramos para la barra B, tendríamos que la tensión en B va a ser igual al área 1, por el peso específico de la barra, que multiplica a la altura 1, menos la presión 1. ¿Ok? Es el mismo análisis que he hecho arriba, pero ahora con área 1 y altura 1. Y presión 1. Nada más. Dime una pregunta. Sí, dime. ¿En las evaluaciones de Tome necesariamente tenemos que hacer todo ese espejo o podemos tener directamente la fórmula para reemplazar? Bueno, si tal vez pueda haber ejercicios que tienen que hacer análisis como el que les estoy explicando, entonces sí van a tener que desglosar la ecuación. Pero si ya viene de un análisis que yo ya les he hecho en la pizarra, pues no hay ningún problema. Ustedes simplemente aplican la ecuación, nada más. Hasta ahora en mecánica hemos trabajado con ejercicios sencillos, ¿sí? Y la prueba va a ser ejercicio sencillo. Sí, pero así no tan difícil, ¿no? Vamos a ir aumentando. Ustedes no me dejan ni terminar. Vamos a ir aumentando la dificultad en estas semanas. Mire, haciendo referencia un poco a los ejercicios en la tarea que usted nos mandó, hay algunos ejercicios que no entendemos. ¿Ya? Analizamos el manual de internet, pero no es tan entendible en comparación a ¿Ya? Deja la consulta por el foro, pues yo te puedo ir respondiendo en la medida de lo posible, o si no, tal vez subo un video para tratar de explicar. ¿Ok? Pero para eso es el foro, por favor. El foro de dudas es justamente para eso. ¿Tienen alguna duda? Escríbanla ahí. Yo en máximo un día yo les contesto y veo cómo les respondo de la mejor manera. Dime. Pero si es todo el ejercicio que no Si es que, perdón. si es todo el ejercicio que no entender, ¿cómo le hacemos la pregunta por favor? Si es todo el ejercicio que no lo entiendo, entonces póngame en el foro, profe, no entiendo el ejercicio. Yo voy a tratar de explicarles de qué trata. Y ya. Lo que sí no voy a hacer es a resolvérselos, ¿sí? Pero sí les puedo ayudar, les puedo dar guías de cómo pueden resolverlo, ¿ok? Las tutorías. Los lunes en las tardes vamos a hacerlos, ¿sí? Los miércoles no les prometo porque los miércoles tengo clases a las 4 de la tarde. Entonces, miércoles y jueves tengo todo el día copado. ¿Perdón? Bueno, pues me avisan y un día las podemos hacer. No tengo problema. Bien. Entonces, esta ecuación que he escrito aquí, y esta ecuación que he escrito acá, vamos a reemplazarla en la ecuación de momentos, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte. Y simplemente esas dos ecuaciones que encontré, vamos a reemplazarlas.
Y tengo área, la tensión en A, recordemos que era igual al área 2 por el peso específico de la barra, que multiplica a la altura 2, menos, El peso 2. menos la presión 2, ¿no? Y es todo esto multiplicado para A más B. Más la tensión en B va a ser igual a área 1 por el peso específico de la barra, que multiplica a la altura 1, menos la presión en 1, y esto multiplica a B, ¿verdad? Es igual a 0. Ahora bien, tengo otro problema. A ver, de aquí conozco el área 2, ¿la puedo sacar? Sí, ¿verdad? Vamos a ir una parte por parte. ¿El área 2 la puedo sacar? Sí, recuerden que son cilindros, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sacable, peso específico de la barra, lo tengo. Altura 2, tengo, perdón, de la barra. Ajá. Ambas barras tienen un peso específico de 8.8 toneladas sobre metro cúbico. Ok. La presión 2 la desconozco. A y B tengo, ¿verdad? Por acá esto tengo, lo tengo, lo tengo. Presión 1 desconozco. Y tengo también el valor de B. Me faltan las presiones, así es. Entonces, si me faltan las presiones, tengo que ver la manera de cómo puedo sacarlas. ¿Qué me iban a preguntar, por favor? Ahí está, por eso. Ok. Aquí estuvo reemplazar. Muy contrario a lo que habíamos hecho en antes, miren cómo está establecido las presiones en este ejercicio. Las presiones, si las llevo en una manera recta, ¿sí? Vamos a anotar acá. Esta presión aquí no es la misma presión ejercida acá, ¿sí o no? La presión en 2 está más arriba que la presión 1. En este momento yo no puedo decir que presión 2 es igual a presión 1. Sí, porque no están en la misma dirección. Recordemos que Pascal lo que nos dice es que las presiones son iguales en un fluido estático siempre que las presiones sean horizontales, ¿sí? Pero en este caso presión 2 está más arriba. Así es. Así es, María Eugenia. Tenemos, yo sé que aquí hay 5 centímetros y que de aquí a acá hay ¿cuánto? 2 centímetros, ¿sí? Esos 2 centímetros me van a ayudar a calcular la presión que necesito. Entonces, yo sé, vamos a ponerle por aquí presión 3. Yo sí digo, y sí puedo decir que la presión en 1 es igual a la presión en 3, ¿sí o no? La presión 1 y presión 2 no son iguales, pero presión en 1 y presión en 3 sí son iguales. Entonces, puedo decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 más el gamma por H que me falta, ¿sí? Recordemos, aquí tienes una altura, ¿sí? Y esa altura es 2 centímetros. Esa pequeña porción de presión es la que me falta a mí para igualarla con la que está arriba. Entonces, si yo simplemente a la presión en 1, que es igual a la presión en 3, le sumo la presión en 2 más el pequeño trayecto de presión estática que me falta, voy a tener la presión en 1. Entonces, va a ser igual a gamma por H. Si reemplazo esto, me va a quedar presión en 1 es igual a la presión en 2 más el peso específico. ¿Cuánto es el peso específico? Es agua, dice, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico
por la altura que es de 2 centímetros o lo mismo, 0.02 metros. Por lo tanto, la presión en 1 es igual a la presión en 2 más 20 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ok? Bonito el ejercicio, ¿verdad? Está bonito. Bien fácil. Ok, entonces con esa igualdad, ya he encontrado una igualdad de presión 1 con presión en 2. Y ahora sí, ya puedo comenzar a hacer cálculos. Vamos a ver. Vamos a borrar los vistos. Ya sé por el lado de acá que presión 1 es igual a la presión en 2 más 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, Donde está P1 se pone P2, 20 kilogramos para así encontrar el P2, ¿no? perdón, Jesús, no te escuché. O sea, ahí donde está el P1 lo vamos a reemplazar para encontrar así un P2. Así es Jesús. Entonces, como ya tengo la igualdad, ¿sí? Lo que me interesa es que presión 1 es igual a presión 2 más 20 kilogramos. Vamos a borrar esto. Y ahora sí, ya solamente me voy a encontrar con una sola incógnita. Marcelo. Y digo, podemos encontrar también de una vez área 2 y área 1, ¿sí o no? Para dejarlo como dato. A ver, ¿cuánto es el área 2? Sería pi por el diámetro, que es, ¿cuánto? Diámetro 2. 0,15 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es el área 2? 0.47. Acá tengo otro valor. No sé por qué. 0.017. Bueno, tal vez. 0.017, ¿no? Metros al cuadrado. Y por el otro lado tengo pi por 0,10 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto da eso? Da 7,85 por 10 a la menos 3. 7,85 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo el área 2, tengo el área 1. Vamos a ponerla como dato por acá. Área 2 es igual a 0,017 metros al cuadrado y el área 1 es igual a 7.85 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Vamos a borrar. Y entonces esto me va a quedar. Solamente despejamos, o reemplazamos más bien, por acá 0.017 metros al cuadrado por el peso específico de la barra, dice que es 8.8 toneladas sobre metro cúbico. ¿Estaremos de acuerdo que eso es como que dijéramos 8.800 kilogramos sobre metro cúbico, sí o no? Sí. Recordemos que una tonelada tiene 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, simplemente es multiplicarlo por 1000. 8.800 kilogramos sobre metro cúbico. Menos. Por la altura 2. ¿Cuánto es la altura 2? 0.05. 0.05 metros. Menos la presión en 2.
¿Cuánto es la presión en 2? Si dejamos todo en función de presión en 1, la presión en 2 me va a quedar, que es igual a presión en 1 menos 20 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí o no? Sí. Entonces, presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 menos 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Más. No puedo. ¿Ok? Esto multiplicado por A más B. A más B, ¿cuánto es? 0.275 más 0.23, ¿cuánto es? 0,5. 0,505, ¿no? Ya tengo la primera parte, ¿sí? Esta parte ya está completamente colocada. Vamos con la de acá. Dice más. Voy a ponerla en la siguiente línea porque ya no entra. Área 1, que es 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya, ok. Por el peso específico de la barra. ¿Cuánto es el peso específico? 8.800 kilogramos sobre metro cuadrado, que multiplica a 0,07. 0,0, bueno, ahora es por la altura, ¿no? 0.07 metros. ¿Ok? Menos P2. No, P1. Por eso. Menos. P2 más No, solo 20 P1. kilogramos. Solo Como P1. queremos dejar toda la ecuación en función de P1, simplemente menos P1. Y por la distancia B, que es 0.23 metros. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? A 0. Entonces tenemos la igualdad en la cual solamente tenemos como incógnita la presión en 1. ¿Cuánto daría esa presión en 1? Hay que dejar de ir. Volver a lo de- Ok. El mismo. Bien, para evitar que, por favor, practíquenlo, termínenlo en su casa, metan el ejercicio en su casa a ver si les da igual. Yo acá tengo casi con todos los decimales, puede ser que a ustedes les varíe un poquito. La presión en 1, de acuerdo al dato que tengo acá, es igual a 487,34 kilogramos. ¿Cuánto? 487,34. Y la presión en 2, pues no está nada complicada encontrarla. Simplemente se le restan 20, ¿no? Va a ser igual a 467,34 kilogramos. Entonces, con las presiones encontradas, ahora sí puedo encontrar tensión en A y tensión en B. Volvemos al inicio del ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo por acá aparte, con otro color. Tensión en A es igual, de acuerdo a la ecuación que teníamos, era igual al área 2 por el peso específico de la barra por altura 2 menos la presión en 2. ¿Ok? Por lo tanto, la tensión en A es igual. ¿El área 2 cuánto es? 0.017. 17, exactamente. ¿Peso específico de la barra cuánto era? 8.800 kilogramos.
800 menos la presión en 2, que ya sé cuánto es, que es 460. Ah, por la altura. Sí, sí, gracias. Por la altura, ¿cuánto es la altura? La altura 2. 0.05. Dije nomás 8.800. 8.800, sí, perdona. Vamos a ponerlo bien. Era 8.800, ¿no? Sí. Ok. Y menos la presión 2. Ok, entonces. Ya, entonces me va a quedar 8.800 por la altura 2, que es 0.05, ¿no? Menos Menos la presión 2. la presión en 2, que es 467.34. Sí, dime. La altura 2. Ok, entonces la tensión en A, ¿cuánto da? Menos 0,46. Menos 0,484 kilogramos tengo acá. ¿Sí? Entonces, así mismo puedo encontrar la tensión en B. La tensión en B va a ser igual al área 1 por el peso específico de la barra por la altura 1 menos la presión en 1. La tensión en B entonces va a ser igual a 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que multiplica 8.800 por, ¿cuánto es la altura 1? 0.07. 0.07 menos la presión en 1, que es 487.34. La tensión en B entonces, ¿a qué es igual? $1,01 kilogramos. Nadie está obligado aquí. Ok. Entonces, finalmente, RC va a ser igual a la tensión en A, que es menos 0,484 kilogramos más 1,01 kilogramos. Por lo tanto, RC es igual a ¿cuánto? RC igual a 0,53 kilogramos. Y hemos encontrado la respuesta del ejercicio.